Buenos días. Tengo que decirles que para mí es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana y además estar con ustedes refiriéndome a un tema, a mi juicio, tan enormemente importante y que les afecta muy de lleno, como es la actual crisis de Hispanoamérica. Por supuesto, podría estar hablando horas sobre ese tema, es un tema complejo, es un tema largo, afecta a una pluralidad de países y forzosamente lo único que voy a poder hacer va a ser un vuelo de pájaro y lógicamente imagino que quedarán sueltos algunos cabos. Hubiera sido ideal tener un tiempo para preguntas, para atar esos cabos, pero me temo que van a tener ustedes que soportarme y quedarse con algunos de los interrogantes. En los próximos minutos quisiera comentarles dónde estamos en Hispanoamérica en estos momentos, hacia dónde vamos, previsiblemente se supone que en un plazo muy breve, y qué debemos hacer como cristianos frente a esa situación en Hispanoamérica. Para explicarles la situación de Hispanoamérica me van a permitir que me vaya a África. Sé que esto suena totalmente extraño, pero el 15 de noviembre del año pasado, es decir, casi ayer por la tarde, concluyó la Cumbre de Nairobi, o Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Seguramente la mayoría de ustedes no han oído hablar de la Cumbre de Nairobi porque, como todas las noticias importantes que afectan a naciones enteras y que afectan a centenares, a veces miles de millones de seres humanos, los medios de comunicación no suelen hacer referencia a ello. Pero en la Cumbre de Nairobi, que concluyó el 15 de noviembre del año pasado, precisamente se trazaba el futuro de las naciones de este planeta y, por supuesto, había un énfasis especial en relación con Hispanoamérica. La Cumbre de Nairobi tenía como objetivo remachar que todo este planeta, al unísono, de manera global, va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda del 2030. Agenda que seguramente para muchos de ustedes será un enigma, pero que es la agenda en la que se supone que todos, como ovejitas mansas, vamos a ir empujándonos para el año 2030. Agenda que es tan importante que, por ejemplo, el reciente gobierno español socialcomunista tiene un ministro específicamente para la implementación de la Agenda 2030. De modo que da igual que lo conozcan o no lo conozcan, vamos en esa dirección. ¿Qué se acordó dentro de la Agenda 2030 en la Cumbre de Nairobi? En la Cumbre de Nairobi se acordó una veintena de metas que incluyen, por ejemplo, la legalización universal del aborto, enmascarada, eso sí, con el título mucho más elegante de derechos reproductivos de la mujer. Entre los derechos reproductivos de la mujer aparece, sobre todo, en primer lugar, destacado el derecho a no reproducirse mediante el aborto. Aparece dentro de esos objetivos también el adoctrinamiento en ideología de género. Por supuesto, ese adoctrinamiento en ideología de género también se enmascara bajo un eufemismo, una etiqueta que es mucho más aceptable, que es educación sexual integral. Es puramente adoctrinamiento en ideología de género, si algunos lo prefieren, avanzar dentro de la agenda homosexualista. Y junto con esta historia está también el hecho de que el avance económico de los países va a dejar de estar en sus manos, más allá de lo que más o menos estuviera en estos momentos, para decidirse desde instancias que son supranacionales o extranacionales. En última instancia, el Perú o España o Italia o Kenia no va a decidir lo que va a ser, le van a decidir lo que va a ser. Esta Cumbre de Nairobi, de la que a ustedes no les han informado, pero que aplica a todos los países del globo, encontró muy pocos resistentes. En todo el continente americano solamente se opuso Estados Unidos en Norteamérica, y además Estados Unidos dijo que no iba a asumir los objetivos de la Cumbre de Nairobi porque significaba una agenda agresivamente abortista.
Y también se negaron a suscribirlo el Brasil, entre otras cosas, porque el presidente Bolsonaro es antiglobalista y tiene una idea al menos parcial de hacia dónde va esa agenda, y Haití. Haití fundamentalmente porque tienen miedo de que en algún momento los hagan desaparecer, y fueron los únicos países en el continente americano que decidieron que no suscribían la agenda de Nairobi. Por supuesto, su país, como Argentina, el Paraguay, Uruguay o México, decidieron que aceptaban la agenda. En el caso de Europa, solamente se enfrentaron Hungría, Bielorrusia y Polonia. Hungría tiene un presidente evangélico al que le hacen la vida imposible siempre que pueden. Bielorrusia es un país muy cercano a Rusia y por lo tanto muy contrario a la ideología de género, y Polonia está viviendo una efervescencia nacionalista que hace que desconfíe mucho de esto. Pero en términos generales, en todo el continente americano y en todo el continente europeo, solo 6 naciones decidieron que no firmaban los protocolos de la agenda globalista de la cumbre de Nairobi. El resto del mundo los ha aceptado sin mayor problema. China luego hará lo que quiera, por supuesto, pero en términos generales la agenda va adelante, y esto, que es algo con lo que tendrían que haber abierto sus noticiarios televisivos y el periódico del día siguiente y los programas de radio, es algo que me temo que la mayoría de ustedes, si no la totalidad, ignoraban totalmente. Esa es la dirección en la que vamos. ¿Qué significa esto en el caso de Hispanoamérica? En el caso de Hispanoamérica, significa que dentro de la división de la Agenda 2030 y de la agenda globalista, el destino de todas y cada una de las naciones de Hispanoamérica es ser simples protectorados, dejar de ser naciones soberanas, impedir que tomen sus decisiones por sí mismas y convertirlas en protectorado. El protectorado es una figura jurídica que hace que un determinado territorio tenga instituciones propias, un gobierno propio, una cierta autonomía interna para algunas normas, pero que finalmente su política exterior y su orientación la marca una potencia superior. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña tenían protectorados en distintas partes de Oriente Medio o de África o de Asia, que eran países que tenían una cierta autonomía interna, unas instituciones propias, pero finalmente la política exterior la marcaban británicos o franceses. Ese país no era independiente, era un protectorado. El destino de Hispanoamérica es ser un protectorado. Van a poder seguir teniendo presumiblemente partidos políticos, habrá elecciones cada cierto tiempo. Los políticos, además, en muchos casos estarán encantados porque ser unos protectorados les permite robar con más tranquilidad sin tener que rendir cuentas, y a cambio de ello todas y cada una de estas naciones tendrán un derecho de familia marcado desde fuera, es decir, por ejemplo, el matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales, tendrán un desarrollo económico decidido desde fuera. Les van a decir que determinadas medidas de desarrollo van en contra del calentamiento global y por lo tanto es mejor que sean miserables que supuestamente calentar la atmósfera. Van a controlar el crecimiento de la población mediante la legalización del aborto y por supuesto van a controlar y adoctrinar a través de los medios y de la educación lo que piensan y lo que ustedes deciden. Seguirán teniendo elecciones. Seguirán teniendo un presidente, incluso al presidente lo van a votar ustedes, pero a la hora de decidir cómo se desarrolla económicamente este país, cómo viven sus familias, lo que puede crecer el país o lo que se educa y se informa, dejan de ser una nación libre y soberana y se van a convertir simplemente en un protectorado. Alguno dirá que esto es exagerado. Permítanme que en los próximos minutos le dé un repaso a lo que es en estos momentos Hispanoamérica para que vean que ese proceso está muy avanzado. Si empezamos desde arriba, a orillas del Río Grande, y supongo que en mi caso como ciudadano americano esto es obligado, finalmente son los que están al otro lado de la frontera, México en estos momentos está a un paso de ser un Estado fallido.
Y no estoy exagerando. Según las propias estadísticas mexicanas, más del 90% de los delitos nunca se esclarecen ni se castigan. Todos los estados saben que hay un cierto margen de delito que no se esclarece y no se castiga. Pero evidentemente si estamos ante un estado que no castiga ni esclarece más del 90% de los crímenes, ese es un estado fallido, aunque tenga una bandera, toque el himno y el presidente haga viajes internacionales. En términos de muertos ocasionados por la violencia, México es un país que supera todos los años decenas de miles de muertos. En algunas poblaciones incluso están armando a los niños como medida de autodefensa porque ni el ejército ni la policía mexicana puede garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es más, si el ejército captura al hijo del Chapo Guzmán, lo pone en libertad a las pocas horas, lo cual es algo verdaderamente extraordinario. Imagínense lo que hubiera pasado aquí con otro Guzmán si al cabo de unas horas de capturarlo el ejército peruano lo hubiera puesto en libertad considerando que era lo mejor que podía hacer. Y si no fuera por las remesas de dólares que envían las decenas de millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, el 80% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos, no es una cifra pequeña, es muy posible que México entrara en suspensión de pagos. De modo que México, que es un país al que yo quiero entrañablemente, que es bellísimo y que tiene muchas disposiciones, es un Estado fallido. Lo ocultamos más o menos, pero todos sabemos que anda muy cerca de ser un Estado fallido. Si bajan ustedes un poco más en Centroamérica, la situación en Honduras y El Salvador no es mejor. De hecho, el país que tiene más homicidios en términos relativos, en relación con la población, unos meses es Honduras y otros meses es El Salvador. Sí, es cierto, hay más homicidios en Estados Unidos o en México en términos absolutos. Pero homicidios por habitante, hay unos meses en que el campeón es Honduras y hay otros meses en que es El Salvador, y son dos estados a punto de convertirse en estados fallidos, fundamentalmente por la entrada del narcotráfico. Buena parte de la emigración centroamericana hacia Estados Unidos está provocada por el caos del narcotráfico. Guatemala es una nación que en apariencia está algo mejor, pero Guatemala no ha sido una nación soberana en los últimos 14 años. En el año 2006 se instauró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que supuestamente iba a hacer justicia contra la corrupción y que ha convertido el país en un simple protectorado. Esa comisión decidía finalmente lo que hacía el país. Y solo a finales del año pasado consiguieron quitarse la dichosa comisión de encima. Porque sí, había elecciones y partidos, etcétera, pero la comisión se dedicaba a impedir que ciertas personas pudieran competir electoralmente o a dañar su candidatura, y al final los guatemaltecos votaban lo que les dejaban votar, que no era mucho. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero esa ha sido la situación de Guatemala como ejemplo de lo que puede ser un protectorado desde el año 2006 hasta el año 2019. Y, por cierto, Guatemala tiene una situación de posible explosión porque tiene una población indígena muy considerable, que por primera vez es más del 50% de la población, y para la que existen planes a fin de utilizarla como elemento desestabilizador, igual que en otros países de Hispanoamérica. Solamente Panamá, a pesar de los golpes que recibió con el escándalo de los Panama Papers, Costa Rica, que de todas formas está dejando que avance los dictados de la ideología de género, y Belice, que no es hispana, sino que es angla, presentan algo parecido a una mínima estabilidad en Centroamérica. Si entran en el Caribe, la situación es una situación inquietante. La dictadura cubana lleva durando más de 60 años. Yo no sé cómo hay gente que les pide a los exiliados cubanos su opinión sobre cómo derribar dictaduras, porque la verdad es que baten el récord de duración de una dictadura. No sé sobre qué pueden aconsejar al respecto, pero suele ser muy habitual.
Y la dictadura cubana, que sigue siendo comunista y sigue siendo liberticida, es extraordinariamente inteligente a la hora de saber adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en Cuba. Organiza manifestaciones de homosexuales en Cuba bajo la bandera del arco iris e incluso se ha modificado la Constitución cubana para permitir el matrimonio homosexual. De modo que la dictadura cubana puede ser una dictadura terrible, pero sabe hacia dónde soplan los vientos y saben que en estos momentos es mucho peor para la imagen internacional de un país que no permita que los homosexuales se casen entre ellos que, por ejemplo, practicar la tortura. En el caso de la República Dominicana, la imposición de la legislación de género es verdaderamente fanática. Hay una resistencia notable, pero ciertamente la intervención internacional para que se apruebe el aborto, la ideología de género, una educación en ese sentido es terrible y además hay un enorme miedo a que en un momento determinado se produzca una fusión con Haití. Si bajan ustedes un poco más al sur, Venezuela es un desastre en términos sociales y económicos, todo el mundo lo sabe. Algunos incluso hace un año dijimos y acertamos al afirmar que Guaidó iba a ser un desastre. A fin de cuentas era masón, pertenece a la Internacional Socialista y hubiera introducido totalmente la agenda globalista en Venezuela. Pero los venezolanos están tan desesperados con la situación de la dictadura actual que algunos se irritaron mucho. Durante el mes de enero y febrero, en mi página web de mi programa de radio y en mi post, en mi blog, tuve que ver a venezolanos irritadísimos conmigo por lo que decía de Guaidó, porque no lo veía como una esperanza y veía los peligros. A la altura del mes de marzo desaparecieron y algunos han aparecido después para darme la razón. Pero la situación de Venezuela ciertamente es una situación muy difícil. Colombia, que supuestamente debería ser un país más tranquilo, es un país más inestable. Ha dejado de manifiesto que se puede intentar dar un golpe de Estado desde las calles, aparentando que lo que queremos es la justicia. Tiene unas izquierdas totalmente rendidas al globalismo y a la ideología de género. La última alcaldesa de Bogotá celebró su elección besándose en la boca con su novia y la izquierda se ha convertido en el tonto útil de la agenda globalista. La situación de Colombia es inestable. Por cierto, tengo que decir que la subversión desde la calle la respalda la Conferencia Episcopal Católica, que está totalmente en la línea del globalismo como el Papa Francisco. En Perú, a finales del año pasado se produjo un golpe de Estado. Quizá algunos no se enteraron porque ha sido un golpe postmoderno que efectivamente, como no ha habido sangre por las calles ni un especial encrespamiento social, pues evidentemente parece que no es tan grave. Pero de pronto el presidente, que tenía muchísimo miedo de no poder controlar el Tribunal Constitucional y no poder avanzar la agenda globalista, no solo la ideología de género, decidió disolver el poder legislativo y convocar elecciones. Eso en cualquier país se llama golpe de Estado, pero hay que reconocer que lo hicieron con cierta habilidad. Hay buena parte de la población del Perú que ni siquiera se ha enterado de que tuvieron un golpe y además con una finalidad muy clara. En el Ecuador, país cercano, inmediatamente que el Ecuador decidió votar en contra del aborto, casualidad, los indígenas se lanzaron a la calle pidiendo una serie de medidas y siendo utilizados, como suele ser habitual, por fuerzas que están por encima de ellos. Y el presidente del Ecuador captó absolutamente el mensaje. No se puede parar la agenda globalista porque siempre hay un sector de la sociedad, los estudiantes, los jóvenes o los indígenas, que van a salir a la calle y vamos a tener heridos y lamentablemente muertos. A Ecuador le advirtieron exactamente igual que en el caso de Chile. Manejó la cosa con menos habilidad, quizá porque no era tan contrario a las instituciones como el presidente chileno. En Argentina, la agenda globalista ha progresado de tal manera que nada más llegar al poder el nuevo presidente
a pesar de la votación contraria del legislativo argentino, decidió aprobar por vía de urgencia y de manera ilegal el aborto. Y por supuesto sabe lo que tiene que hacer. Argentina es un país que económicamente no suele caracterizarse por las mejores prácticas, que se ven dificultades económicas que simplemente una administración honrada y competente evitaría, pero no suele existir esa administración honrada y competente, y entonces el país se ve al borde de la quiebra, y cuando se ve al borde de la quiebra, de pronto aprueba la ley de matrimonio homosexual, porque si no, no se le renuevan los créditos, o decide aprobar el aborto a pesar de que apenas unos meses antes el legislativo se pronunció en contra del aborto. Y vamos a ver otros momentos de alegría en Argentina. En Chile se ha producido otro intento de golpe de Estado desde la calle con bastante éxito. Curiosamente, todo el mundo habla de la subida del precio del metro, nadie cuenta en absoluto qué es lo que precedió al precio del metro, y es enormemente interesante porque la verdad es que Chile es un caso de esos golpes de Estado de manual. El gran problema en el caso de Chile es que Chile venía resistiéndose a la agenda globalista desde hacía bastante tiempo, y además era objeto de pagos de Soros, uno de los grandes iconos de la agenda globalista desde principios de siglo como mínimo. En el año, y para que vean que lo de Chile, esto no son cosas que suceden porque de pronto se sube el precio del metro o cosas de ese tipo. En el año 2019, Chile cometió la inmensa osadía de no firmar el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, que forma parte de la agenda globalista y que tiene, entre otra finalidad, provocar tales movimientos migratorios que desaparezca la identidad nacional y cultural de las naciones y se conviertan en una especie de masa ovejuna que es mucho más fácil de lanzar adelante. Y el presidente Piñera decidió que no firmaba el Pacto Migratorio Mundial. La primera reacción en ese momento, de nuevo los medios de comunicación no suelen contar estas cosas y son las importantes, la primera reacción fue una coalición desde la extrema izquierda hasta las fuerzas políticas que habían permitido que Piñera llegara a la presidencia para pedir una reforma de la Constitución que arrancara al presidente la posibilidad de decidir qué acuerdos internacionales se firman y qué acuerdos internacionales no se firman. Piñera se había opuesto a la agenda globalista, había que cambiar la Constitución para que eso no lo pudiera hacer el presidente y lo pudiera hacer un Parlamento que efectivamente iba a estar bastante más controlado por las fuerzas globalistas, como sucede con otros parlamentos en el mundo. La reforma no salió adelante, pero lo cierto es que inmediatamente, tomando como excusa la subida, por cierto muy moderada, del precio del transporte por metro en Chile, los estudiantes salieron a la calle. Tengo que decir que las organizaciones estudiantiles venían siendo financiadas desde el año 2012 por Soros, que el jefe de esas organizaciones estudiantiles que salieron a la calle ha reconocido al menos parte de los millones que recibió en financiación de George Soros, uno de los grandes patriarcas de la agenda globalista. Y tengo que decir que inmediatamente empezaron a decir que el problema de Chile se solucionaba cambiando la Constitución. Algún día me podrá explicar, de manera que yo lo entienda, qué tiene que ver el precio del transporte en metro con un cambio de la Constitución. Pero en realidad el cambio de la Constitución en Chile era uno de los objetivos de la agenda globalista antes de que Piñera llegara al poder. Y por cierto, la agente de la ONU que se dedica en Chile y que se llama Sylvia Rux a decir que Chile tiene que entrar en la agenda globalista y que su constitución tiene que ser una constitución globalista, donde por ejemplo la ideología de género tenga un espacio más que desarrollado, fue uno de los personajes que fue en esa línea. Para que no quede duda sobre cuáles son las alianzas en Hispanoamérica, las propias jerarquías católicas empezaron a decir que efectivamente Chile tenía que cambiar de constitución.
Los aliados en la agenda globalista, para cualquiera que quiera mirar los datos con un mínimo de interés, son bastante obvios y, por supuesto, están aliados. Y, por supuesto, la situación no es buena. En el Cono Sur, desde luego, ni Chile ni Argentina están en una situación de resistencia y, por cierto, tengo que decirles que seguramente no se lo estarán contando, pero los disturbios continúan en Chile. Cuestión aparte es que en estos momentos sea mucho más importante macerar al presidente para que termine de rendirse y acepte una constitución que convertirá a Chile en un protectorado de la agenda globalista y que, por supuesto, meterá a los chilenos dentro de esa situación. En toda la parte sur del continente, las únicas excepciones son Uruguay, que se desplazó hacia un gobierno de centro-derecha hace unas semanas, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. El Brasil, que tiene a Bolsonaro, que junto con Donald Trump, como ustedes saben, es el culpable de todos los males que suceden en este planeta. A veces Putin también entra dentro de la lista de los grandes villanos, pero en América son Trump y Bolsonaro. Y Bolivia, donde cayó Evo Morales y donde no sabemos qué va a suceder. De manera que la situación de Hispanoamérica es una situación difícil, es una situación de crisis y es una situación en la que vamos hacia el cumplimiento de una agenda que todavía es peor de donde estamos en estos momentos. ¿Cuál es la solución frente a esa situación? Y aquí tengo que decirles que hay fuerzas moviéndose para, como dice el refrán español, aprovechando que hay río revuelto, tener ganancia de pescadores. Por ejemplo, una de esas fuerzas es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, algunos dicen que con el Papa Francisco, ¿no? Esto viene al menos desde Juan Pablo II, sostiene la tesis de que necesitamos un gobierno mundial. Los problemas son tan graves que no podemos solucionarlos sin un gobierno mundial. Es verdad que el Papa Francisco es más evidente en este sentido, pero hay documentos pontificios de Juan Pablo II, de el Papa Ratzinger e incluso de Juan XXIII que apuntan a la necesidad de un gobierno mundial. La única manera de que haya justicia en este mundo es un gobierno mundial y, por supuesto, ese gobierno mundial tiene que dejar que le hable sabiamente a la oreja la Santa Sede, el Vaticano, el Papa. En ese sentido, la idea de que la solución va a venir por la Iglesia Católica es algo parecido a decir que si colocamos al cuidado del gallinero a la zorra, resulta que las gallinas van a vivir en tranquilidad. Y permítanme que les muestre algo más de por dónde va en estos momentos la política de la Iglesia Católica en este continente. Porque es enormemente importante y esto les pilla a ustedes en mitad de las vías del tren. El 19 de enero de 2018, el Papa Francisco visitó la Amazonia y llegó a la conclusión de que había que celebrar un sínodo especial en la Amazonia a lo largo de 21 días y durante la etapa final del año 2019, del año pasado. Algún cardenal se quedó sorprendido y dijo, ¿pero qué vamos a hacer en la Amazonia? Si en la Amazonia los católicos prácticamente hemos desaparecido. El 80% de la población es evangélica, el resto, en su mayoría, se dedican a adorar a los espíritus de la naturaleza, siguen en religiones primitivas. ¿Qué hacemos en la Amazonia? Precisamente. Vamos a la Amazonia porque es uno de los territorios que pensamos reconquistar para la Santa Madre Iglesia de Roma. El documento, el Sínodo de la Amazonia, emitió una declaración, un documento que es verdaderamente impresionante. El lenguaje que utiliza es el lenguaje inclusivo de la ideología de género. Rinde homenaje a los espíritus que supuestamente han guardado durante siglos la Amazonia.
insiste en que no puede haber soberanía nacional sobre los territorios de la Amazonia. Lo que ahí se hace no lo puede decidir el Brasil o otros países, lo tiene que decidir una instancia supranacional, lo que provocó inmediatamente la protesta del presidente Bolsonaro. Y además, y entérense ustedes de esto porque es enormemente importante, los evangélicos somos una presencia indeseable en la Amazonia. Concretamente, el documento del Sínodo, después de hablar de lo maravillosa que es la relación con los espíritus que han guardado la Amazonia durante siglos, señala las relaciones entre católicos y pentecostales, carismáticos y evangélicos no son fáciles. La aparición repentina de nuevas comunidades, vinculada a la personalidad de algunos predicadores, contrasta fuertemente con los principios y la experiencia eclesiológica de las iglesias históricas y puede ocultar el peligro de ser arrastrados por las ondas emocionales del momento o de encerrar la experiencia de la fe en ambientes protegidos y tranquilizadores. Es decir, el gran pecado de los evangélicos en la Amazonia, aparte de haber desplazado espiritualmente de manera casi total a la Iglesia católica, es que crean ambientes protegidos y tranquilizadores. Es muy malo vivir en un ambiente protegido y tranquilizador. La gente ha vivido en el paganismo más brutal desde hace milenios y estos canallas de evangélicos van y les predican y de pronto aquello que fue un foco de paganismo agresivo y violento se convierte en un ambiente protegido y tranquilizador. Pero ¿quién querría sembrar la tranquilidad y la protección en ninguna parte del mundo, salvo esos miserables evangélicos? Porque evidentemente lo que nosotros queremos es la agitación. Y una agitación que nos permita ir tomando cuotas de poder. Y los evangélicos resulta que se dedican a proteger y a tranquilizar a la gente. Muy mal. ¿Y con quién se van a mantener relaciones interreligiosas? Pues fíjense que esto es significativo. En la Amazonía, el diálogo interreligioso se lleva a cabo especialmente con las religiones indígenas y los cultos afrodescendientes. Estas tradiciones merecen ser conocidas, entendidas en sus propias expresiones y en su relación con el bosque y la madre tierra. De modo que si alguien todavía anda seducido por la idea del ecumenismo, es bastante más inocente o bastante más ignorante de lo que es prudente ser. Porque el documento del Sínodo de la Amazonía lo que muestra es que las relaciones nosotros las mantenemos con las religiones indígenas que creen en la Madre Tierra y, por supuesto, con los cultos afrodescendientes, generalmente formas de brujería. A los evangélicos no los tenemos en buen concepto, tranquilizan a la gente, le dan paz, la protegen, no. Y, por supuesto, puestos a reconquistar este continente, del que de manera diabólica las sectas evangélicas nos han expulsado en las últimas décadas. Vamos a empezar por la Amazonía, donde más del 80% de la población son evangélicos. Esto nos afecta y de cerca. Y si alguien no se ha enterado todavía de que el Vaticano está en la agenda globalista y suscribe la agenda para el 2030, sería bueno que se enterara, porque está rodeado de una población sociológicamente católica. La solución a los problemas de Hispanoamérica no va a ser la Iglesia Católica. Es cierto que está preparando una contraofensiva espiritual. Es cierto que sueña con una reconquista espiritual. Es cierto que para lograr esa reconquista está dispuesta, y lo dice públicamente, a aliarse incluso con las religiones indígenas. Pero la solución para los males de esta parte del mundo no va a venir por ahí. Es más, me atrevería a decir que precisamente la solución para los males de esta parte del mundo no puede venir de ahí, porque buena parte de los males de esta parte del mundo arranca directamente de la cosmovisión católica. En la época en que Alemania todavía estaba dividida en dos partes, después de la Segunda Guerra Mundial, había una Alemania capitalista y opresora
y había una Alemania comunista y paradisíaca. Aquello era el paraíso en la tierra y además hablaban alemán. Y por supuesto uno tenía que escuchar que la zona que era verdaderamente democrática y capitalista era un desastre, porque la zona que era maravillosa es la que era comunista. Era tan maravillosa que tuvieron que levantar un muro para que la gente no se fuera al otro lado, pero era maravillosa, tenía una superioridad enorme. ¿Cómo podía ver cualquiera, aunque no supiera mucha historia y no conociera mucho de economía e incluso ignorara los elementos más esenciales de la política, que una Alemania sí funcionaba y la otra no? Porque la gente del paraíso comunista de la Alemania oriental arriesgaba hasta la vida para pasar al infierno capitalista de la Alemania occidental. De modo que se podía decir lo que se quisiera, pero la verdad es que la gente arriesgaba su vida por pasar al infierno y huir del paraíso. ¿Saben ustedes cuál es la prueba de que la Iglesia Católica ha sido una maldición para las naciones al sur del Río Grande? Colóquense ustedes delante de un mapa de este continente y díganme de dónde huye la gente hacia dónde. Hay muchos canadienses huyendo al sur y jugándose la vida en el Río Grande para llegar a algún país de Hispanoamérica. ¿Ven ustedes a los norteamericanos jugándose la vida para poder asentarse en Guatemala, en Argentina, en Bolivia? ¿O ven ustedes a millones de hispanoamericanos huyendo de una cultura hispano-católica como desesperados, a veces jugándose la vida para llegar al norte de los herejes protestantes? Pues la solución no va a venir para Hispanoamérica de aquellos que han construido la miseria, el dolor y el atraso de esta parte del mundo. Y desde luego sería una gran desgracia para Hispanoamérica el sufrir una ofensiva católica en la cual, igual que en la época de las revoluciones marxistas, la teología de la liberación católica se abrazaba con los dictadores comunistas, ahora se abraza con los que impulsan la agenda globalista. No va a haber solución por ahí. Y de hecho, las desgracias de Hispanoamérica se conectan con la ausencia de valores que algunas naciones recuperaron, porque en esas naciones triunfó la Reforma en el siglo XVI y se recuperaron los valores de la Biblia. Nuestras naciones al sur del Río Grande o al sur de Europa, si me apuran, son naciones donde no se conoce un concepto bíblico del trabajo, donde no hay una visión bíblica de la economía, donde jamás hemos vivido una visión bíblica de la educación y seguimos estando extraordinariamente atrasados en el terreno educativo, donde nunca conocimos el desarrollo científico que provocó la Reforma. Pónganse ustedes a ver cuántos premios Nobel hispanoamericanos o simplemente católicos del sur de Europa hay, porque son contados con los dedos de una mano. Y sin embargo, desde el año 1900 hasta el año 1991, más del 86% de los premios Nobel o fueron protestantes o fueron judíos, más del 64% protestantes. Por cierto, si alguien dice que la ciencia es una cuestión de ateos, o es una cuestión de agnósticos o de descreídos, es porque es muy ignorante o porque es muy malvado. Porque les estoy hablando además de los premios Nobel serios, no hablo del premio Nobel de la Paz, que hay algún año que se lo dan a un terrorista, ni del premio Nobel de Literatura, que hay veces que se lo dan a gente muy digna y hay años que se lo dan a Bob Dylan. Les estoy hablando de los premios Nobel de Ciencias. No estamos ahí, no vivimos la Reforma, no recuperamos los valores que aparecen en la Biblia y lo estamos pagando. Y una responsabilidad inmensa en esa situación la tiene la Iglesia Católica, de manera que no esperen una solución católica para este subcontinente, si acaso que se hunda más en el atraso y en la miseria, con una Iglesia Católica que además ha pactado totalmente con la agenda globalista. No esperen una solución conservadora. Cada vez que escucho a algún creyente diciendo que la solución para su país es una agenda conservadora, lo primero que pienso es que poco conoces de la historia de tu país. Las izquierdas han sido un desastre al sur del Río Grande, pero los conservadores no han sido mucho mejores. Han robado,
no han escuchado las necesidades del pueblo en muchas ocasiones, han servido a focos de poder como la Iglesia Católica, se han ocupado muy poco de la mayoría de los ciudadanos. No va a haber una solución conservadora. Y si alguno de ustedes piensa eso, de nuevo tengo que decirles que son muy ingenuos. Porque además los partidos de derechas en estos momentos en Hispanoamérica como en Europa también están abrazando la agenda globalista. Quien impulsó el aborto en Argentina no fue la izquierda, fue el presidente Macri, que es un partido de centro-derecha. Y buena parte de esa derecha se ha rendido ya a la agenda globalista porque piensan que el tren de la historia camina en esa dirección. Algunas de las leyes de género más duras, más criminales y más liberticidas de mi país de origen, en España, las impulsó la derecha, no la izquierda. Y en estos momentos, en la Comunidad de Madrid, donde yo viví hasta que me exilié a los Estados Unidos, una persona puede llegar a ir a la prisión por no aceptar que se adoctrine en ideología de género a los niños, y esa ley la impulsó un gobierno de derechas, no un gobierno del Partido Socialista. Si piensan ustedes que la solución va a venir por una reacción católica o por una reacción conservadora, que Dios bendiga su inocencia, pero que les despierte pronto. ¿Y cuál puede ser la solución para este país y en conjunto para toda Hispanoamérica? Me van a permitir que lo diga utilizando las palabras de una reunión de las organizaciones gays que se juntaron a principios del año pasado en Bogotá, Colombia. El único sector de la sociedad que está resistiendo son los evangélicos. Y lo decían en parte con admiración y en parte con horror. Esto se supone que lo tendríamos que haber implantado sin discusión ya en el pasado y no hemos podido hacerlo por los evangélicos. Sabíamos que la Iglesia Católica no iba a ser un obstáculo porque es un orden jerárquico. Y aunque haya católicos de buena fe que son contrarios al aborto o que son contrarios al matrimonio homosexual o que son contrarios al adoctrinamiento, cuando el obispo toque el silbato se van a poner firmes y van a obedecer. Es un orden jerárquico como el ejército. Y un sargento no discute las órdenes de un coronel, y menos las de un general. Y con ellos sabemos cómo llegar a un acuerdo. Sabíamos que la Iglesia Católica no nos plantaría una resistencia importante. Habría algunos católicos de buena fe, habría alguna declaración, pero no iban a ser un obstáculo. Y han aparecido los evangélicos y nos han estropeado la fiesta. Y el primer objetivo que se traza en esa reunión de organizaciones gays en Bogotá, a inicios del año pasado, es que hay que acabar con la oposición evangélica. Lo único que separa en estos momentos a las sociedades de Hispanoamérica de ser simples esclavos, de ser simples ranchos, de ser simples protectorados de la agenda globalista, y esto no es mi análisis, es también su análisis, es la reacción del pueblo evangélico. Y no van a ver ustedes ni la libertad, ni la prosperidad, ni el avance de sus pueblos si en esos pueblos no siembran ustedes las semillas de la Biblia que en su día sembró la Reforma. Y por cierto, eso implica que muchos evangélicos se den cuenta también de que en algún día salieron de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no terminó de salir de ellos. Y muchas de sus conductas y muchos de sus comportamientos no son realmente evangélicos ni bíblicos, sino fruto de una cultura hispano-católica, en cuestiones como el trabajo o la educación o el respeto a la ley, por citar solo algunos especialmente importantes. Nuestras naciones no van a conocer nada parecido a la prosperidad, a la libertad, al respeto a la ley, al progreso, si los evangélicos se encierran en sus iglesias y deciden no ser sal y luz. Y por favor, que no me diga nadie que como las cosas se tienen que poner de mal en peor,
que se vayan poniendo muy mal, porque entonces resulta que Cristo viene antes. Si crees que realmente las cosas se tienen que poner de mal en peor, no prediques el Evangelio. Si no predicas el Evangelio, esto se va a poner mucho peor. Y entonces se supone que Cristo va a venir antes. Si los evangélicos hubieran creído eso siglos atrás, seguiríamos teniendo esclavos. A ninguno se le ocurrió decir, bueno, cuanto más esclavos haya, más se va a corromper la sociedad, más va a ir esto a mal y, por supuesto, Cristo vendrá antes. No, consiguieron acabar con la esclavitud primero en los países que eran sociológicamente protestantes y después fueron extendiendo eso al resto del mundo. Al final, incluso países que eran muy resistentes a abolir la esclavitud, como fue el caso de España, no tuvo más remedio que abolir la esclavitud. De manera que si efectivamente lo que piensas es que cuanto peor mejor, como solía decir Lenin, por cierto, entonces ni siquiera merece la pena que vayas a la iglesia. En la medida en la que prediques el Evangelio, alguien se convierte y alguien cambie su vida, ya las cosas no van a peor. Quédate en casa, te encierras en casa y que vaya toda la sociedad lo más rápidamente posible hacia el desastre final, y entonces se supone que vendrá Cristo, suponiendo que tu escatología sea correcta, que habría mucho que hablar al respecto. La Biblia dice cosas enormemente diferentes. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 5, aparece un pasaje en el que yo me he detenido, y no exagero, centenares de veces en los últimos años, porque me parece esencial para comprender lo que es la misión de los creyentes. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy especial. Mateo era judío, tenía un interés especial en mostrar a los judíos que había llegado el Mesías y, por lo tanto, él incluye en su Evangelio 5 grandes discursos que son paralelos a los 5 libros de Moisés. Igual que Moisés escribió un Génesis donde aparece todo el origen de la andadura del pueblo de Dios, Mateo incluye en los capítulos del 5 al 7 un sermón del monte que se supone que es lo que los discípulos tienen que conocer cuando empiezan a caminar como discípulos. Igual que Moisés, en el segundo libro narra el Éxodo y cómo Israel salió de Egipto para encontrarse con su destino histórico, Mateo, en el segundo discurso, en Mateo 10, muestra cómo los discípulos salen a predicar el Evangelio para encontrarse con su destino histórico. Y así va haciendo paralelos en los 5 grandes discursos del libro con los 5 libros de Moisés. Y ese primer discurso es un discurso extraordinario porque está dirigido a los discípulos. Hay discursos como el de Mateo 13, con las parábolas que se dirigen a todo el mundo, pero el Sermón del Monte está dirigido a los discípulos. Y primero empieza contándoles cosas que son chocantes. Por ejemplo, que son bienaventurados, que son felices, que son dichosos, gente que llora, o gente que pasa hambre. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser dichoso alguien al que persiguen y además lo persiguen por ser justo? ¿Cómo va a ser dichoso alguien que llora, alguien que pasa hambre y sed? No es posible. Y Jesús dice, sí lo es. Porque a diferencia de lo que haya podido suceder con toda la gente que ha llorado a lo largo de la historia, o que ha tenido hambre y sed de justicia, o que ha sido perseguida por la justicia, vosotros sí seréis consolados y vosotros sí seréis saciados y vosotros recibiréis en los cielos la misma recompensa que los profetas. De modo que tenéis que consideraros felices, dichosos, bienaventurados. Sois un pueblo totalmente distinto. Un pueblo al que no se le dice que no va a llorar, o que no va a tener problemas, o que siempre va a tener la cuenta corriente del banco repleta, o que no le va a doler nunca nada. No hay nada de eso. Es el pueblo al que se le dice que a pesar de que lloréis, seréis consolados. Vosotros sí. Y a pesar de que os persigan, y os persigan por ser justos, no por ser injustos, seréis dichosos. Vosotros sí.
Y después de que Jesús ha mostrado cómo ese pueblo es un pueblo tan extraño, tan peculiar, tan diferente de cualquier otro pueblo a lo largo de la historia, define a sus discípulos. Y no los define con un nombre. La iglesia de no sé qué, no sé cuántos y los grandes ferrocarriles peruanos. No. Los define con dos funciones que caracterizan lo que son los cristianos. En Mateo 5 y versículo 13 dice lo siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primero, vosotros sois la sal. Ahora, la sal en la época de Jesús no era tanto un condimento gastronómico para cocinar como un elemento para conservar y evitar la putrefacción, evitar la descomposición de los alimentos. Los españoles que llegaron aquí hace 5 siglos pudieron llegar, entre otras cosas, porque la carne que llevaban en los barcos iba salada y, por lo tanto, no se pudría en el trayecto a través del Atlántico. No voy a entrar en el efecto de que llegaran aquí los españoles, porque nos llevaría muy lejos, pero llegaron, entre otras cosas, gracias a eso. Y Jesús dice: ¿sabéis qué es lo que hace que este mundo no se pudra totalmente? ¿Sabéis qué es lo que hace que este mundo no acabe siendo al final un montón de corrupción? ¿Sabéis qué es lo que hace que esta sociedad, por muchos problemas que tenga, al final no sea una pila de descomposición? Vosotros. Y sois vosotros porque solo vosotros podéis evitar la corrupción total, la descomposición total, la podredumbre total. Pero hay una tentación. La tentación es quedarnos dentro del salero. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Pues el mundo, ya se sabe lo que es el mundo, tiene que ir de mal en peor, bla, bla, bla. No nos compliquemos la vida. Dentro de la iglesia se está muy bien si no sales. La gente es más o menos amistosa, no suele oler mal, por regla general. Las canciones a veces son bonitas, incluso el predicador a lo mejor está hasta bien. De manera que, ¿por qué vamos a salir del salero? Y sobre todo, ¿qué cantidad de problemas nos vamos a ahorrar si no salimos del salero? Y Jesús dice: si cedéis a esa tentación, os van a pisotear. No soñéis en que vais a llegar a un acuerdo con el mundo, en el cual el mundo va a decir: bueno, como no quieren problemas, no les causamos problemas. No. Si el mundo ve que renunciáis a vuestra misión como sal, que no actuáis como la sal que sois, como mis discípulos, os echarán fuera y os pisotearán. Si esperáis que de alguna manera, si no molestáis mucho, la Iglesia Católica nos va a molestar y va a decir: bueno, hasta aquí hemos llegado. Están preparando la Reconquista hace años y eligen la Amazonía, donde más del 80% de la población es evangélica y donde casi no hay católicos. Y dicen públicamente que están dispuestos a aliarse con los adoradores de los espíritus de la Amazonía. En otras palabras, con demonios. No seáis sal y os expulsarán y os pisotearán. Hace unos años, en el año 2006, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que es un personaje siniestro que últimamente, desde hace unos años, ayuda a dictadores como Maduro y Evo Morales, en fin, gente de buen vivir, toda ella de vida santa y ejemplar, decidió impulsar el matrimonio homosexual en España, junto con otras leyes de género. Y la mayor parte de los que debían de ser sal decidieron que se quedaban dentro del salero. No queremos problemas, eso es una cuestión política, en fin, no vamos a entrar en ello. De hecho, muy pocos entramos en ello, muy pocos. Y pensaron que habían comprado la paz, y pensaron que habían adquirido la seguridad, y pensaron que habían garantizado un futuro sin problemas. Pero de pronto, hace no tantos años, unos años después,
empezaron a aparecer leyes contra la discriminación por razón de género. Un nombre muy bonito, porque nadie está de acuerdo con la discriminación, pero que encerraba el hecho de que si no te rindes y te pones de rodillas, te trituramos. Y entonces de pronto los pastores descubrieron que el hecho de que hubieran dejado de ser sal y se hubieran encerrado dentro del salero no les garantizaba nada, porque si de pronto un día llega el director del coro de la iglesia y te dice: pastor, a partir de este domingo vengo con mi novio al culto y espero que, si va bien la relación, nos case usted dentro de unos meses, si te niegas, es posible que te inicien una acción por discriminar por razón de género, porque ¿por qué no quieres casar a dos hombres? O si de pronto un día tu secretaria, que te había parecido una chica normal y piadosa durante años, te llega y te dice: tengo una novia y esperamos que nos case usted, pastor, pues puedes estar en dificultades si la despides, y en dificultades quizá mayor si no la casas. Y entonces de pronto todos dijeron: Dios mío, ¿cómo nos sucede esto? Porque os quedasteis dentro del salero. Y como no impediste que la sociedad se fuera corrompiendo cada vez más, como es la función de la sal, la sociedad se corrompió más. Y no dijo: no vamos a molestar a estos pobrecitos que a fin de cuentas nos dejan hacer lo que queremos, por muy malvado e inicuo que sea. Sino que dijeron: estos son una panda de hipócritas cobardes. Y como son unos cobardes, los echamos al suelo y los pisoteamos. Las palabras que profetizó Jesús. ¿Qué es lo segundo que se supone que somos los cristianos? Capítulo 5 de Mateo, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo segundo, que es el pueblo de Dios, es la luz del mundo. No dice una luz más de las que hay en el mundo. Es decir, si no está la luz del pueblo de Dios, pero bueno, hay una luz islámica, una luz filosófica, una luz budista. No. Vosotros sois no hay más. Y o vosotros ilumináis, o el mundo se irá dando golpes en medio de las tinieblas, porque no tiene luz. Y cualquiera sabe que la luz no es para esconderla entre las cuatro paredes de una iglesia. La luz es para colocarla en alto y que todos la vean. Y el ejemplo que coloca aquí Mateo es muy claro. Nadie enciende una luz y a continuación coge un almud, que era una medida para cereales, y lo coloca encima. No. Coge la luz y la coloca en alto para que ilumine a toda la gente. Cuanto más alto, mejor, para que ilumine a más. Esa es la misión del pueblo de Dios desde que Jesús pronunció estas palabras. Estamos llamados a ser sal y luz. Y si no cumplimos con nuestra misión de ser sal y luz, sinceramente no tenemos misión. El Señor no nos ha dado otra. Bueno, pero es que según mis estudios escatológicos, según tus estudios escatológicos, si niegan que somos sal y luz, no se sustentan sobre la verdad. Es más, el Señor fue muy claro en el sentido de que no deberíamos dejarnos enredar por interpretaciones escatológicas, porque esa no es nuestra misión, sino que nuestra misión es otra. Cuando Jesús se despide de los discípulos, y para mí esto no es casual, en Hechos 1 y versículos del 6 en adelante, los apóstoles le plantean una cuestión escatológica que tiene una cierta lógica. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús es tremenda.
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dejad de perder el tiempo. Yo me convertí hace más de 40 años. La cantidad de estupideces escatológicas que he escuchado en más de 4 décadas daría para llenar enciclopedias. Yo tuve que sufrir en Estados Unidos a los majaderos que decían que Saddam Hussein era el anticristo. Saddam Hussein lleva, convertido en polvo una cantidad de años tremenda. Y como esas, muchas otras cosas. Hace unos años se pusieron de moda unas lunas rojas y supongo que el día menos pensado vendrán las lunas moradas o las lunas verdes. No os toca a vosotros, esa no es vuestra misión. No es vuestra misión. El Padre tiene tiempos y sazones, pero mira qué casualidad, esa no es vuestra misión. Si queréis perder el tiempo con otra cosa, haced deporte, en fin, no sé, por lo menos os irá bien para la salud, pero no lo perdáis con eso, no es vuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión, Señor? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión del pueblo de Dios no es perder el tiempo con estupideces intentando ver si el último movimiento de tanques en Siria está en un versículo perdido de la Biblia. Eso es una pérdida de tiempo. Y es contrario absolutamente al mensaje de Jesús de que los tiempos y las sazones no son cosa nuestra, sino del Padre. Nuestra misión es recibir el Espíritu Santo y ser testigos de Jesús en cada círculo que nos rodea hasta que lleguemos a los confines de la tierra. Y si el pueblo de Dios asumiera que tiene que ser testigo de Jesús como primera misión, y que eso implica ser sal y luz, viviría en sociedades transformadas, como ha habido periodos de la historia donde las sociedades se han visto transformadas por los testigos de Jesús. El desafío de ustedes es transformar la sociedad en la que viven. Quizá no se han dado cuenta, los enemigos del Evangelio sí lo han percibido. Y están gastando dinero en pagar a periodistas que hablan de los evangélicos como un terrible peligro para Hispanoamérica. La Iglesia Católica también lo ha percibido. Puede colaborar con los adoradores de espíritus, es decir, de demonios en la Amazonía. Puede colaborar con aquellos que tienen religiones afroamericanas. Pero saben que el Evangelio es un peligro. Da paz a la gente, la tranquiliza, impide que sea agitada y llevada para donde la queremos llevar. Los evangélicos son un peligro. Y lo que ven los enemigos del Evangelio, tristemente, buena parte del pueblo evangélico no lo ve. Estamos llamados a ser sal y luz. Y si quieren ustedes transformar la sociedad en la que viven, no tiene ningún sentido que se pongan a quejarse continuamente, a pensar lo que va a suceder o a ver cómo encaja esto con el capítulo 15 del Apocalipsis. Es una estéril pérdida de tiempo. Si quieren ver esta sociedad transformada, recuerden que son sal y luz. Hínquense de rodillas cada día pidiendo la dirección del Señor para ver cómo son sal y luz. No pierdan el tiempo y sean testigos de Jesús hasta el último confín que puedan alcanzar. Comuniquen esa sal y esa luz a esta sociedad, porque esta sociedad sin esa sal y esa luz se pudrirá cada vez más y cada vez yacerá más en tinieblas. Y no es una carga gravosa, es el orgulloso privilegio que descansa sobre todos nosotros. A pesar de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, de nuestra falta de preparación, incluso aunque tengamos una naturaleza caída, aunque algunos estén enfermos, es un glorioso privilegio poder formar en el ejército de Jesús para ser sal y luz en la sociedad en la que vivimos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.